Ven, Dios Espíritu Santo, ven a enjugar nuestro llanto. El alma quiere gozar las alegrías del cielo. Continuamos con el sexto encuentro virtual de griego bíblico. Vamos a cerrar esta parte, que es una parte de morfología. Con esta parte hemos querido hacer 3 momentos, 3 de fonética y 3 de morfología. Este curso que ha recibido es un primer nivel. Si nosotros oportunamente trabajamos esto, Dios mediante haríamos un segundo nivel de griego bíblico y por supuesto adentraríamos en otros aspectos más finos, pero es importante primero saber leer y después es importante saber declinar con cierta soltura. Entonces te he colocado acá el pasaje, estamos ante el texto del Evangelio del próximo domingo de Cristo Rey y vamos a ver 3 aspectos. Siempre vamos a hacer un análisis morfológico, después vamos a ver la tercera declinación y después el comparativo y superlativo. Vamos a fijarnos en estos elementos. Aquí tienes el Evangelio del próximo domingo, que es de Lucas 23, de 35 al 43. Vamos a hacer así como la última vez, vamos a ir por partes, vamos a ir leyendo unos versículos, vamos a traducir y analizar, y después vamos a ver ciertos elementos siempre de morfología. En este otro video te coloco ya en griego, el pasaje dice Lucas en griego, en la cita bíblica, y aquí aparece analizado con las ideas centrales en amarillo. Es importante que ese análisis estructural que hemos hecho en la parte de la pastoral bíblica, nosotros aquí no la olvidemos. Solamente que acá nosotros estamos empleando ya el texto original, que eso para nosotros es un paso muy importante dentro del conocimiento bíblico. Veamos entonces la tercera declinación. Esta dice así, es la declinación de los nombres de tema en consonante. Casi siempre nosotros vamos a ver, como dice la tabla acá, temas que terminan en sigma. Por ejemplo, ya vamos a ver otras consonantes. Después vamos a ver que terminan unas en ditongo y en vocales distintas a la alfa y a la omicron. Esto es importante que nos demos cuenta de lo siguiente que dice acá. Primero, vamos a tener sustantivos y adjetivos masculinos, femeninos y neutros. Eso incluye la tercera declinación. Después, participios masculinos y neutros. El participio masculino y neutro del aoristo pasivo. Esto es importante respecto a los verbos. Tanto los participios como el participio masculino y neutro, nosotros vamos a darnos cuenta que se declinan. Veamos un poquito las desinencias. Siempre el cuadro grafica bastante bien lo que nosotros queremos. Dice así, las desinencias serían nominativo en sigma o tema alargado. Vocativo, sigma o sin desinencia, es decir, sin terminación. El acusativo en alfa o ni. El genitivo en os. Y el dativo en iota. En el caso del neutro, nosotros vamos a darnos cuenta que los primeros 3 casos en singular no tienen desinencia. Después el genitivo es igual en os y el dativo en iota. Después el plural lo hace así, el masculino y femenino lo hace con es, as o sigma, on y después si o sin. Es entre paréntesis, ya depende de cómo se articule la declinación del dativo. Y el neutro siempre tiene una cosa peculiar. Los 3 casos son similares, los primeros 3. Alfa, alfa, alfa. El genitivo siempre es on, y por supuesto el dativo es como en el caso del plural y el femenino, sin o sí. Bien,
Ya con esta tabla introductoria, esa es la parte, digamos, la que introduce a la declinación. Nos vamos a dar cuenta que es una declinación bastante amplia, es la más amplia de las tres. Vamos a hacer primero una tabla comparativa. Esta tabla nos permite a nosotros, en una visión de conjunto, tener las tres declinaciones. La coloco en tres colores de fondo. Son color pastel, pero son diferentes. Hasta aquí tenemos la primera, de aquí para acá la segunda, y la tercera, las últimas dos columnas. Si te fijas, nosotros vamos yo doy unas claves de lectura. ¿Cuáles son estas claves de lectura? El nominativo puede ser alfa, eta, as, es. En la primera declinación, en la segunda, os, el neutro, on, y la declinación ática es os, on. En el caso de la tercera declinación, termina en sigma o tema largo, es decir, pueden ser dos consonantes. Ya vamos a ver cuáles son las tablas que se nos proponen. Después el vocativo es similar. El acusativo es una clave de lectura, la siguiente, normalmente termina en ni. Es el caso, mira, los acusativos así en horizontal. An, en, on, alfa y ni. Después el genitivo, siempre en el diccionario nos dan nominativo y genitivo. En este caso es a, es, eta, es, as, es, u. Eso es típico del masculino, que se parece a la declinación segunda, que siempre hacen los dos genitivos, tanto en los tres géneros, siempre en u, siempre es así. Por ejemplo, os, u, así lo da el diccionario. Y después en la ática en omega, y la tercera declinación, eso sí es un poco diferente, hace el genitivo en os. Después, otra clave de lectura importante para ti es darte cuenta que el dativo siempre tiene una iota suscrita, una iota debajo. Mira acá, debajo de la eta hay una iota, pero se pronuncia e. Todas con iota suscrita. Lo mismo pasa en el singular. Dos omegas con iota suscrita hasta la declinación ática, y después tenemos una iota, pero sin iota suscrita. Eso es interesante porque es la iota misma. No podría tener una iota debajo de otra iota. Eso no se da en griego. Después el plural, nosotros vamos a ver que tenemos hay, el caso de la primera. En la segunda, hoy, o a. Y en el caso de la tercera, dice es y alfa. Ese es el caso del nominativo y el vocativo. El acusativo lo hace en sigma. Esta es otra clave de lectura. Normalmente tenemos as, us, os, as, sigma, alfa. Y después es bastante fácil el genitivo plural porque todo es son. Omega, ni. Todo corrido básicamente es son. Y después los dativos tenemos ais, ois, os. Y aquí tenemos sí o sin. Bien, con esta visión de conjunto, con esta tabla, mi consejo es el siguiente. Tú imprimes esta tabla y la tienes a la par. Como no es tan fácil que nosotros grabemos en nuestra mente todas las tablas, es un trabajo bastante arduo y quizás para poca gente. Yo te aconsejo que siempre tengas la tabla, pero que te grabes, intentes identificar cuál es la terminación, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Fijarte la terminación y eso te da las claves para hacer el análisis morfológico. Esta tabla es muy importante y va a ser como una pieza clave de tu estudio de griego bíblico. Bien, veamos entonces los versículos del 35 al 37. Te coloco acá en griego y a la par la transcripción. Hemos visto en las prácticas presenciales que a veces cuando uno no lee con tanta fluidez o naturalidad, uno necesita transcribir.
especialmente cuando a nosotros se nos dificulta decir de un solo el término, a veces son largos y complicados, necesitan transcribir y hacer uno o dos momentos o tres momentos si hiciera falta. Ponga atención entonces, yo te lo voy a leer directamente en griego y después a la par tú simplemente vas leyendo en español transcrito y básicamente te vas a dar cuenta que estamos con la misma lectura. Eso es una clave para que a ti no se te complique. Escucha entonces el versículo 35 al 37. Dice así: Kai eistekeis, holaos theoron, esemic perithon, de kai hoi arcontes, legontes, alus es esomen, sosato e auton, eijutos estingo Christos tu theou, ho ecleptus, en paisan de auto, kai hoi estratiotai, prosercomenoi oxos, proferontes auto, kai legontes eisu eijo basileus, ton judaium, soson se auton. Aquí tenemos los primeros versículos, nosotros los vemos así. Si tú lees en español, transcrito, por eso es importante la tabla para transcribir, aparte de intentar leer con cierta normalidad, diríamos, no tan rápido, pero tampoco tan lento, ejercítate ahí. Hasta que tú logres la lectura normal, ya puedes estar como tranquilo. Pero ese muro es el que muchos, cuando estudian griego bíblico, muchos de los estudiantes no suben a este muro. Es fundamental saber leer, eso es fundamental. Y es más fácil después de cuando tú sabes leer, es más fácil la gramática en sus diferentes aspectos. Bien, veamos acá entonces el mismo pasaje, pero ya analizado morfológicamente. De coloco a la par, decíamos, agarramos la Biblia Cleros, hacemos una captura y te la coloco a la par. Aquí te permite identificar los verbos. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que estamos acá ante el segundo término, es un verbo. Después, si nosotros seguimos analizando, vemos que este otro término es otro verbo. Legontes, otro verbo. Y lo importante, decíamos, así cuando te lo presentaba. En rojo, en la letra roja, esa es la forma con la cual tú tienes que buscar en el diccionario. Arriba en negrita está el texto tal como está escrito en el Nuevo Testamento. Pero tú necesitas el término en rojo, que es la forma tanto de la primera persona del indicativo de los verbos, como en su momento es el nominativo de cualquier sustantivo o nombre declinable. Y después nosotros abajo en verde tenemos el análisis morfológico. Por ejemplo, aquí dice conjunción copulativa. Aquí dice verbo, ¿verdad? Y dice tercera persona del singular. Y después este es un artículo, después te dice este es un nombre, dice es un nominativo masculino singular. Y así va analizando morfológicamente cada término. Si uno pone atención, nosotros es interesante cuando nosotros escuchamos esto que dice acá. Voy a fijarme un poquito solo para que pongas atención. Dice, Kai eistekei holaos theoron. Dice, entonces el pueblo estaba expectante, viendo. Y aquí empieza a decir el verbo, ¿verdad? Ese mukterizo de Kai hoi arcontes, legontes. Entonces se empiezan a burlar de Jesús las autoridades religiosas que están presentes y le decían, dice, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el elegido. Dice, por ejemplo, así. Y después sigue el versículo 36. Solo me fijo en la traducción, abajo te lo he puesto yo. Si tú haces la captura, vas a darte cuenta cómo se traduce, siempre usando esta técnica. En rojo, tú vas al diccionario y lo vas a encontrar. En negrita aparece ya el texto declinado o en su momento ya conjugado. Dice, por tanto, el verbo acá, burlarse, dice aquí hay soldados,
se acercaban a vinagre y llevaban dice por ejemplo. Entonces sigue traduciendo acá. Y los soldados, ¿verdad? Se burlaban de él, los soldados, y le llevaban, a él se le acercaban vinagre. Y después sigue diciendo, y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ya vemos dos momentos. En un primer momento se burla del Señor las autoridades religiosas. En un segundo momento se burlan de él los soldados. Unos destacan el caso de las autoridades religiosas, hablan del Cristo, del elegido, del Mesías, del Mesías. En el caso de los soldados, ellos se fijan en el letrero que decía, este es el rey de los judíos. Veamos entonces, fíjate bien lo que he hecho acá. Es el análisis ya morfológico. Eso es interesante. Dios mediante, en un segundo nivel, vamos a ver la conjugación de los verbos, pero ya esto es importante que nosotros lo manejemos. Bien. Después, la tercera declinación tiene una serie de variantes. Por ejemplo, dice aquí, tema en consonante. Quizás dejar claro lo que es el tema. Normalmente el tema nosotros lo encontramos desde el acusativo hasta el dativo. ¿Cuál es el tema? La parte del término que no cambia. ¿Cuál es el tema acá? Dice flebo. Si te fijas arriba, dice flebo. Esa parte no cambia. En el nominativo vocativo hay variantes en las consonantes, pero en este caso es interesante ver. Dice fleb, como es el genitivo, flebos. Después el nominativo plural es hai, flebes, y el genitivo ton, flebon. Eso es lógico ya en nuestras declinaciones. Después el otro término que tenemos es acá, filax. Entonces, esa como se coloca el tema, siempre el acusativo, fíjate acá, al dativo ahí aparece el tema, la parte que no varía. Dice, filac, ¿qué es eso? El guardia. El término anterior significaba jeflev, la vena. En este caso es el guardia. Se dice, filax, y en genitivo es tu filacos. Eso ya es interesante. Tu genitivo del artículo masculino singular, y fílacos cambia porque es la tercera declinación. Esa es una variante. No vas a poner tu fílaco, sino tu fílacos. Y después sigue la misma lógica el plural. Otra variante que tenemos acá dice es el tema acá, ¿verdad? En consonante, lámpara. ¿Cómo se dice la lámpara? G, lámpas. Entonces el sigma se transforma en delta. El nominativo es que lámparas, el genitivo es lámpados. Interesante. Fíjate bien, lámpados. Es un artículo femenino y la terminación parece masculina en el lenguaje castellano, pero realmente es un femenino propio de la tercera declinación. Y el cuarto término es de cuerpo, el cuerpo. ¿Cómo se dice cuerpo en griego? Tosoma. Es un neutro, tosoma. El genitivo sería tu somatos. Interesante. Entonces eso sería el cuerpo y el genitivo traducido del cuerpo. Temas en I. Veamos algunos temas en I solamente para que te suenen. Para ti es importante al menos saber que hay unas tablas que puedes volver a ver en el vídeo, si hace falta, vuelves a ver, haces la captura y te quedas con lo que necesitas saber. Por ejemplo, en Ni, limen. ¿Qué significa eso? Limen es el puerto. El genitivo sería tú, limenos. Después tenemos acá el ruiseñor. Eso se dice aedon. Aedon. Genitivo es aedonos. Después en rin. Mira esta terminación en sigma. Dice la nariz. ¿Cómo se dice la nariz? Ris. Genitivo es rinos. Por ejemplo, es interesante renitis aguda. Cuando dicen renitis aguda, está hablando de la nariz. Eso es interesante. Muchos términos médicos tienen la raíz en griego. Luego tenemos acá términos como acá, eudaimon.
Entonces, eudaimon es feliz. Eudaimon, genitivo, eudaimonos. Y después acá, melan. Melan es negro. Ese sería masculino y neutro, melas, melan. Y el genitivo, melanos. Estas son un segundo cuadro de variantes de la tercera declinación. Un cuarto termina en ni y tau, nt. Es el caso de jogigas, jogigas es gigante, gigant sería genitivo gigantos. Después odus, el diente, odontología. El siguiente sería odontos, ¿verdad? Odontos. Después jogeno, joguero es anciano. Esto es interesante. Y el genitivo sería gerontos. Y después acá tenemos un poquito otros términos interesantes para nosotros. En los tres géneros, apón, acusa, apón. Es el caso de forzado, ¿verdad? Eso significa apont, es el tema. Entonces dice el genitivo para que nos vean, apontos, acuses, apontos. Y después tenemos nosotros acá, tenemos el caso de desatado. Eso como se dice en griego, liset, interesante acá, liseis, ¿verdad? Entonces cuando vemos acá el término del tema dice licentos, interesante verbo. Entonces estamos ante ciertos cambios que si nosotros no tenemos las tablas no es sencillo para nosotros saberla traducir. Y por eso necesitamos ciertos recursos que en su momento tú vas a necesitar cuando vayas, Dios mediante, profundizando y queriendo traducir. Bien, después tenemos acá temas en ro y landa. Ese es el caso de, por ejemplo, el orador, retor, retórica, por ejemplo, retórica, viene de orador. El genitivo es tú, retoros. Después decimos acá, cera, y el genitivo tú, ceros. Eso es la fiera. Después tenemos néctar. Eso sí suena a español. Es casi una traducción verbal del griego. To néctar. Eso es como español. Tú néctaros. Aquí en la cuarta columna tenemos als. Al es sal. Y sería de la sal tú alos. Fíjate cómo usa el término, alos. Y en el último cuadro, por ejemplo, pater gemón, dice pater. Pater patros. En latín sería pater patris. En griego es pater patros. Interesante. Después está el plural. Y tenemos acá el término varón, que es aner andros. Por ejemplo, es interesante esta parte cuando usa esto andros, lo habremos escuchado de diferentes maneras nosotros en las redes sociales. Aner andros, que es el varón. Muy bien. Finalmente, en los cuadros vamos a tener el término gensigma, que es el caso de toquenos, que es genos es linaje, raza, ¿verdad? Esto es interesante. Después abajo tenemos, mira los nombres, Diógenes, y dice arriba, Diógenes, interesante cómo lo pone. Y después Pericles. Estos personajes son los que a nosotros nos suenan de la mitología griega. Y en esta parte de acá dice la trireme, ¿verdad? Trireme. Eso dice sí, trieres. Y al final dice verdadero. ¿Cómo se dice verdadero? Aleces. Interesante, con eta y con épsilon. Es interesante cuando hablamos de verdadero. El verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, el Espíritu del Señor o el que es el verdadero de Dios, ¿verdad? Por ejemplo. Bien, hemos visto así corrido, porque no es sencillo ir con cada tabla, es algo que se vuelve quizás un poco pesado, pero es necesario que mires todas las variantes que puede tener la tercera declinación. Bien, vamos entonces a hacer una ya clase, estamos ya cerca del final. Veamos cómo sería el versículo 38 y hasta el versículo 41.
Dice así, G de Kai, epígrafe ep auto, ho basileus, ton judaion autos, eis de ton, cremacenton, cacurgon, e blasfemei auton legon, Jesu ejo Christos, soson se auton, kai gemas, apocrises dejo heteros, epitimon auto efe, ude fobe, suton theon, hotiento auto crimate, kai gemeis me indicaios, axiagar on, etraxamen, apolampanomen, jutos, de uden, atopon, epraxen. Interesante cuando uno lo escucha este pasaje del Evangelio. Dice arriba, con esa nosotros arrancamos en la miniatura que colocamos en el vídeo. Dice, había un epígrafe, un letrero sobre el Señor, que decía así, este es el Rey de los judíos, dice el versículo 38. Después abajo te pongo los verbos, ¿verdad? Colgar, el término criminal, después blasfemar, dice acá no, y después el verbo salvar. Entonces ahí aparecen las formas ya conjugadas, más o menos como quedaría si uno lo traduce después del letrero de Jesús. Dice, este es el Rey de los judíos. Dice después, uno de los que estaban colgados con él blasfemaba y le decía, si tú eres el Cristo, no eres el Cristo tú, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice el versículo 39. Y sigue después el buen ladrón, así lo llamamos nosotros, o heteros, dice acá San Lucas, o heteros. Él sigue como hablando precisamente del Señor, ¿verdad? Que está clavado en la cruz, y como el buen ladrón al final va a clamar misericordia, como lo vamos a ver más adelante. Bien, finalmente quiero presentarte, esto es importante para el futuro, los comparativos y los superlativos. Y algunos ejemplos de comparativos y superlativos que cambian ya cuando se van declinando. Normalmente dice así, igual que pasa con latín y español, nosotros tenemos 3 grados, positivo, comparativo y superlativo. Por ejemplo, sabio. ¿Cómo se dice sabio? Sophos. ¿Cómo se dice más sabio? Sofóteros. Y después el superlativo, sofótatos o sofótatos. El más sabio o muy sabio. ¿Cómo se construye normalmente? Aquí aparece, dice con la terminación teros, tera, teron, tatos, tate, tato, o en su defecto, yon, masculino y yon, neutro. Masculino y femenino el primero y el siguiente neutro. Y después puede tener esta terminación también en superlativo, istos, iste, isto. Y después tenemos acá, solamente para que te suene, agasos, eso es bueno, cacos, malo, mega grande, micros pequeño, olivos poco y polos mucho. Y ahí tenemos positivo, comparativo y superlativo. Solamente te menciono el primero, de agasos bueno. Dicen bueno, dice agathos, meinon, comparativo. Aristos es el superlativo. Después honrado, dice beltio, beltistos, bravo, creiton, cratistos. Eso, si te fijas, hay variantes interesantes. Por eso decimos que son irregulares, porque el tema cambia. Cuando uno lo va haciendo, realmente cambia mucho, tanto la fórmula en comparativo como superlativo. Finalmente, vamos a cerrar el Evangelio del domingo de Cristo Rey, leyéndolo el versículo 42 y 43. Dice, Kai elegen, dice así, dice así, Jesu, netheti mu, jotan elses, eiten basileian su, Kai eipen auto, amen soy lego, severon met emu, ese ento paradiso.
Vaya, cuando escuchamos eso es muy bonito, solo te lo transcribo. Ahí aparece siempre la tabla, si tú lo quieres buscar, comparar, y dice, te lo voy a traducir así para que veas cómo queda. Y dijo, ¿quién está hablando? Cohéteros, es el segundo, el buen ladrón. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dijo Jesús, ¿verdad? Le dice, amén, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos entonces ya ante los últimos dos versículos de Cristo Rey, como impetra, pide el buen ladrón, pide misericordia al rey que está clavado en una cruz, y como ese rey dice de un modo majestuoso y solemne que el primer santo que él canoniza y lleva al cielo, a su paraíso, mira cómo el paraíso, el camino es la cruz, definitivamente es un hombre que acepta su pecado y pide misericordia, y el Señor se lo concede gratuitamente, precisamente porque es el Dios, una madre que tiene compasión del pecador que se arrepiente. Bien, con esto hemos llegado al sexto encuentro virtual de griego bíblico. Hemos hecho 3 momentos de fonética y 3 momentos de morfología. Yo te invito para que despacio lo vuelvas a retomar, veas, te auxilies y consultes vía WhatsApp si quieres, para poderte asesorar y ayudar a que tú logres no solamente leer, sino también analizar morfológicamente los diferentes términos que son declinables. Ven, Dios Espíritu Santo, ven a enjugar nuestro llanto. El alma quiere gozar.